Fundamentos de la mecánica del ejercicio. Libro de Lucas Leal. Daniel Martínez. Eduardo Cieso. Primera edición, 2012. Capítulo 4. Función muscular y control articular. 4.4. Control neurológico. El sistema nervioso juega un papel vital en la motricidad humana, aunque tradicionalmente ha sido menospreciado en el sector del ejercicio y actividad física. Una relevancia marcada por la intención, organización y orquestación de la respuesta motora, pasando por la entrada propioceptiva y las respuestas reflejas medulares. Al igual que se ha descrito anteriormente en referencia a la estructura y capacidad contráctil, se van a describir solamente los aspectos más relevantes en lo concerniente al control neurológico del movimiento, por lo que, para una comprensión más completa en este área, se recomienda estudiar estas materias en cursos especializados y en los numerosos libros de neurofisiología humana y neuroanatomía disponibles en el mercado. La fuerza muscular es, principalmente, una función de tensión creada por el sistema nervioso, no una cuestión de masa muscular. RTSM, Tom Purvis. Mitch Simon. La unidad funcional de la musculatura es la denominada unidad motora. La unidad motora está compuesta por una motoneurona o neurona motora, y por todas las fibras musculares que inerva. La placa motora es la unión entre la neurona motora y la fibra muscular. La contracción de la musculatura esquelética es el resultado de varias unidades motoras activándose de forma repetida, sincrónica y asincrónicamente. La magnitud de la contracción de la musculatura puede ser alterada al manipular el número de unidades motoras que son activadas y o la frecuencia de impulso, sumación espacial y temporal, respectivamente. El número de unidades motoras varía de un músculo a otro. Las unidades motoras tienen una relativa variabilidad atendiendo al tamaño del cuerpo de la célula nerviosa, el diámetro del axón, el número y el tipo de fibras musculares. Las unidades motoras que tienen cuerpos celulares pequeños tienen axones de diámetros pequeños, lo que hace que los impulsos nerviosos se desplacen más lentamente. El tamaño de una unidad motora está determinado por el número de fibras musculares que contiene. El número de fibras de una unidad motora varía desde 2 o 3 hasta unas cuantas miles de ellas. Los músculos que intervienen en motricidad fina o de gran precisión, musculatura ocular, por ejemplo, tienen unidades motoras pequeñas y generalmente tienen cuerpos celulares pequeños y axones de pequeño diámetro. La musculatura implicada en la motricidad más gruesa y en la producción de gran cantidad de fuerza, tiene unidades motoras grandes y generalmente grandes cuerpos celulares y axones de diámetros grandes. La orquestación neuromuscular. Las fuerzas, al entrar en contacto con el cuerpo, afectan a la orquestación neurológica. El primer reto de un ser humano, desde su nacimiento, es el control del centro de gravedad. Lentamente, el bebé aprende secuencias de reclutamiento que mejoran el control sobre los centros de gravedad segmentarios y sobre las fuerzas reactivas de los puntos de soporte del cuerpo humano. Este proceso va paralelo a un progresivo fortalecimiento de la musculatura implicada en dicho control. Por tanto, a partir de las primeras fuerzas que cada ser humano recibe, este aprende a reclutar la musculatura como elemento principal para crear control y movimiento articular. El trabajo de un profesional del ejercicio es complejo. Ha de ser capaz de ver las variables que provocan cambios en las fuerzas aplicadas, ya que el sistema neuromuscular responderá, o debería responder, reclutando motoneuronas y controlando o moviendo las articulaciones en función de sus objetivos. Si, por ejemplo, se realiza un movimiento de press con cable a 2 manos en el plano transversal sentado y se suelta uno de los 2 cables, se abrirá automáticamente una nueva fuerza que provocará rotación sobre el eje superoinferior de la columna. Este nuevo escenario de fuerza provocará que el sistema neuromuscular active la musculatura que evita la rotación de columna, si lo que se quiere es controlar la posición y seguir haciendo el mismo movimiento de press. ¿Se pueden comprender y modificar estratégicamente las fuerzas que se están aplicando para poder optimizar los torques resistentes creados en función de los objetivos específicos? Sí, aunque no es fácil. Este debería ser el objetivo de cualquier profesional que aplica fuerzas en el nombre del ejercicio, más allá del método o técnica que aplique. La activación de la musculatura es la respuesta a las fuerzas, tanto externas, como aquellas creadas por el propio peso y por la intención de acelerar los segmentos corporales, fuerzas inerciales. Uno de los objetivos que debe ser prioritario para un profesional del ejercicio es saber si el cliente deportista es capaz de controlar o mover sus articulaciones con una respuesta neuromuscular adecuada a las fuerzas aplicadas. Es fundamental saber si la activación de la musculatura es la adecuada y si hay control suficiente para mantener la integridad articular. La integridad neurológica y articular son claves. Cantidad de tensión muscular. La cantidad de tensión que se genera en la musculatura depende de muchas variables, tales como
el tipo de unidades motoras activadas, el porcentaje de fibras de un tipo u otro en cada músculo y las diferentes variaciones individuales, la sección transversal de las fibras musculares, la fatiga, la relación tensión-elongación, déficits corticoespinales en determinados músculos, inadecuada regulación medular refleja. Entrada aferente y respuesta eferente. La orquestación adecuada es también muy dependiente de la entrada aferente sensorial procedente del resto de los receptores sensoriales. Esta información es clave para que el sistema nervioso decida qué músculos tiene que activar y así poder controlar las nuevas demandas, a saber, el mantenimiento del eje, control articular, aceleración de un segmento, en cada una de las diferentes situaciones. Por desgracia, muchos factores como una lesión traumática, estilo de vida sedentario, inmovilización, e incluso hechos sociales y laborales como sentarse en una silla 8 horas diarias, llevar calzado, pueden disminuir de forma significativa esta entrada sensorial. En Distance Institute se utiliza un viejo adagio de la informática que dice garbage in, garbage out, basura que entra, basura que sale, refiriéndose a la importancia del lazo aferente-eferente y a cómo una inadecuada entrada sensorial afecta a la orquestación motora resultante. La compensación neuromuscular, buscando soluciones. Desafortunadamente, a través de los estímulos de la vida cotidiana, hay muchas posibilidades de que se vaya perdiendo esta orquestación ideal de movimiento y control articular. Una vez rotos, el sistema nervioso se ve obligado a buscar nuevas soluciones, recurriendo para ello a la compensación y la sustitución. La nueva solución se convertirá en una nueva orquestación y será habitual o normal, mientras dicho escenario de fuerza siga reforzándose. A pesar de la popular creencia de que los eslabones débiles y compensaciones neurológicas serán resueltas mediante la práctica de ejercicios integrados, véase ejercicio funcional, tanto especialistas en rehabilitación como investigadores en neurofisiología y aprendizaje motor han verificado que, sin un trabajo analítico sobre la localización del eslabón débil, este no recupera la orquestación adecuada. Esto no significa que la realización de acciones integradas sea inadecuada o no funcional, sino que el contexto y la individualidad de cada persona, recordar la frase de SIF del capítulo 1, marcarán el escenario y la dosis de estímulo que determinará la funcionalidad en cada caso, y no el nombre y la forma de ejecución del ejercicio en sí mismo. A menos que, previamente, se identifiquen y eliminen los eslabones débiles, el entrenamiento funcional, ejercicio integrado, solo reforzará los patrones compensatorios. Greg Roskopf. Capacidad de generar tensión activa, resumen. Cuando se habla de tensión activa, se hace referencia a la tensión desarrollada por las estructuras contráctiles de la musculatura. La tensión se incrementa al elevar la frecuencia de reclutamiento de unidades motoras, sumación temporal. La tensión se incrementa al haber mayor número de unidades motoras reclutadas, sumación espacial. La tensión se incrementa reclutando unidades motoras con motoneuronas con un axón de mayor diámetro, que inervan a fibras de contracción más rápida. La tensión puede incrementarse al reclutar unidades motoras con un número mayor de fibras musculares. 1. Bajo las mismas condiciones, un músculo con una sección transversal mayor es capaz de producir más tensión que aquellos con una sección transversal menor. Lo difícil es, realmente, que se den las mismas condiciones, de manera que una mayor sección transversal no garantiza mayor capacidad de generar tensión activa. La fatiga altera la capacidad de generar tensión de un músculo, haciéndolo de forma desproporcionada a través del ciclo de acortamiento-estiramiento. Es común que los efectos de la fatiga se perciban antes en las zonas de más acortamiento dentro del ciclo de la contracción. La relación tensión-elongación. Existe una relación directa entre la tensión que se desarrolla en un músculo y su longitud. Hay una longitud óptima, en la cual el músculo es capaz de desarrollar máxima tensión. La longitud óptima es aproximadamente 1 a 2 veces la longitud de reposo, según muchos expertos en neurofisiología muscular. En esta longitud óptima, los filamentos de actina y miosina están posicionados de tal modo que un máximo número de puentes cruzados puede ser formado. In vivo, esta longitud óptima es virtualmente imposible de determinar. Lo importante, entonces, para propósitos de aplicabilidad en el entrenamiento, es tener claro cómo evoluciona la capacidad de generar puentes cruzados y, por lo tanto, tensión en sus diferentes posiciones de elongación. La cantidad de tensión que un músculo es capaz de generar disminuye gradualmente con cada micrómetro que es acortado o alargado más allá de su longitud óptima. Cuando un músculo es alargado más allá de su longitud óptima hay, progresivamente, menos superposición entre la actina y la miosina y, por lo tanto, menos oportunidades para que exista formación de puentes cruzados. No obstante, la tensión pasiva del componente elástico en paralelo puede ser incrementada cuando el músculo es estirado. Durante la contracción concéntrica o miométrica,
Los músculos normalmente son capaces de generar una tensión moderada en las posiciones de elongación, una tensión máxima en las posiciones medias del rango contráctil y una tensión mínima en las zonas acortadas del rango contráctil. Esta relación, ahora bien, puede verse alterada por los efectos de la fatiga, la mecánica y de la posición de la otra articulación que cruza directamente un músculo multiarticular. La relación entre la entrada propioceptiva y la deformación lineal de la musculatura. De acuerdo con especialistas en neurofisiología, hay evidencias que apuntan a que un músculo que se estira ofrece la mayor cantidad de entrada propioceptiva, al mismo tiempo que disminuye la tensión activa e incrementa la tensión pasiva. Cuando el músculo se encuentra en las zonas intermedias de su rango contráctil es cuando ofrece su mayor capacidad de tensión activa. Cuando un músculo se encuentra en una posición de acortamiento, tiene disminuida la entrada propioceptiva, al mismo tiempo que disminuye su tensión activa y pasiva. Esta es la razón por la que las fibras intrafusales gamma tienen tanta importancia en esta zona de acortamiento contráctil, ya que una adecuada activación alfa gamma provocará que el huso muscular siga enviando señal propioceptiva a la médula en dichas posiciones. En posiciones intermedias y especialmente en posiciones de estiramiento, el huso muscular tiene capacidad de enviar señal propioceptiva directamente por deformación mecánica del huso, sin tanta necesidad de que gamma provoque un estiramiento del mecanoreceptor del huso. Para entender mejor estos conceptos, es muy recomendable recurrir a bibliografía o materia específica sobre organización del sistema nervioso y reflejos medulares. Tensión pasiva. La tensión pasiva es la tensión desarrollada por los componentes pasivos, es decir, no contráctiles de la musculatura. Todo el tejido conectivo de un músculo está interconectado y constituye el componente elástico pasivo del mismo. Todos estos tejidos son paralelos a las fibras musculares. Estos tejidos conectivos, fascia, endomisio, perimisio y epimisio, el sarcolema, y los filamentos elásticos intracelulares, forman el componente elástico en paralelo de un músculo. Estos tejidos se acortan y alargan al mismo tiempo que lo hace la musculatura. La continuación de este tejido conectivo forma el tendón, el cual se vuelve un continuo con el periósteo. Esta es la razón por la que se considera que el tendón está en serie respecto a los componentes contráctiles y es incluido como un elemento más de los componentes elásticos en serie de un músculo. Normalmente, las fibras de colágeno de los tendones tienen una disposición en paralelo para poder soportar las elevadas fuerzas de tracción unidireccionales provocadas por la tensión activa muscular o el hueso. Debido a esta disposición, los tendones presentan mayor resistencia ante un estrés de tracción que ante un estrés compresivo o de cizalla. No se debe olvidar que la principal función de los tendones es transmitir la fuerza muscular de la manera más precisa posible hasta el hueso. Dada esta función, los tendones, al contrario de lo que popularmente se cree, no están diseñados para estirarse. De hecho, no suelen tener más de un 4% de estrano porcentaje de deformación, según los expertos en fisiología muscular. Además, resultaría imposible localizar el estiramiento provocado por una fuerza de tracción en la zona específica del tendón, dada su íntima relación en serie con el músculo. Después de lo explicado, es fácil entender por qué resulta tan complicado determinar in vivo cuánta proporción de la fuerza aplicada por un músculo al hueso viene determinada por la tensión creada por los componentes activos, sarcomérica, y cuánta tensión viene determinada por los componentes pasivos, tejido conectivo en serie y paralelo. Respuesta protectiva de la musculatura cuando se estira, es pasivo. Cuando un músculo es estirado, el cuerpo, a través del SN, suele dar órdenes de incrementar su tensión, con el objetivo de proteger la articulación. Aunque en muchas ocasiones esta respuesta sea considerada como tensión pasiva, se ha de tener en cuenta que habitualmente dicha tensión es una respuesta neurológica de protección y no viene únicamente dada por la resistencia a la deformación que ofrece el tejido pasivo. Todo lo contrario, en un gran porcentaje, dicha respuesta es provocada por la tensión activa refleja, regulada por el sistema nervioso, en su intento de protegerse de una fuerza que le provoca estiramiento. Otros factores que influyen en la capacidad de generar tensión muscular. Existen otros factores que determinan también la cantidad de tensión ejercida por la musculatura sobre la palanca ósea, como pueda ser la velocidad de contracción. En este caso, es virtualmente imposible poder realizar experimentos in vivo sin que el sistema nervioso altere los resultados.